En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, tenemos una descripción de lo que será la batalla del fin de los tiempos. Y justamente en el versículo 16 tenemos el siguiente texto que dice: y los reunirá en un lugar que en hebreo es llamado de Armagedón o Armagedón. Pero, ¿es un lugar físico ese Armagedón? ¿Podemos ubicarlo geográficamente? ¿O es apenas un concepto teológico que está vinculado justamente con el tema de la batalla del fin de los tiempos? Y para eso me vine especialmente aquí, a Tel Megiddo, o Megiddo, los que muchos creen que es la Armagedón bíblica, y donde aquí ocurrirá esa batalla del fin de los tiempos. Entonces, te invito a que me acompañes a responder a esa pregunta. ¿Es Megiddo, el lugar donde estoy aquí, en el Valle de Jezreel, en Israel, la Armagedón bíblica? Vamos juntos a recorrer este lugar. Vamos a hablar primero sobre la historia de ese lugar llamado Megiddo. ¿En qué fuentes aparece? ¿Aparece en la Biblia? ¿En qué contexto? Entonces, comencemos primero justamente con el texto bíblico. La ciudad de Megiddo aparece en 12 ocasiones en la Biblia hebrea y siempre dentro de un contexto de los reyes de Salomón, Acab y otros reyes que estaban aquí en esta región del Valle de Jezreel. Sería lo que en el pasado sería el reino de Israel, aquí es la parte norte. Pero también Megiddo aparece en diferentes textos extra bíblicos, en textos egipcios, en textos asirios. Justamente en textos egipcios aparecen en diferentes ocasiones, en los textos de execración, en batallas que se libraron aquí, en descripción justamente de una batalla muy interesante que un ratito voy a estar contándoles, que aparece en el templo de Karnak en Egipto. Por supuesto, también en los textos de El Amarna, aquellos textos que fueron encontrados en Egipto y que datan del siglo XIV antes de la era cristiana. Hallazgos arqueológicos sobre Megiddo tenemos desde el año 7000 antes de la era cristiana. Pero ahora nos preguntaremos, ¿por qué la importancia de Megiddo? ¿Por qué aparece 12 veces inclusive? Está escrito que el rey Salomón construyó o reconstruyó o fortaleció la ciudad de Megiddo junto con Gezer y Hatzor. ¿Por qué esa importancia? ¿Por qué aparecer en textos egipcios o en Mari o en diferentes lugares alrededor de la civilización de la Mesopotamia? ¿Cuál es la importancia de Megiddo? Para eso vamos a entender el mapa. Si nosotros vemos aquí el mapa de Israel, veamos dónde está Megiddo. Presten atención, aquí está Megiddo. Está bien en una región estratégica que une, y presten atención, fíjense, Egipto, viene desde Egipto, del delta del Nilo, atraviesa una vía comercial del pasado que se llama la Vía Maris o Vía Marítima. Ese camino que viene desde Egipto atraviesa toda la tierra de Israel. Hay un cruce en Megiddo, es decir, que ya tenemos aquí una prueba de que Megiddo era un lugar estratégico desde el punto de vista comercial, porque estaba justamente en la Vía Maris, en el cruce de caminos que nos lleva hacia la Mesopotamia, toda esa región que es la Mesopotamia. Nosotros leemos en la Biblia, leemos en textos antiguos que permanentemente había batallas entre los diferentes reinos del norte, es decir, la región de Mesopotamia y Egipto en el sur. Pero sin embargo también había no poco comercio, es decir, es de verdad, oímos sobre guerras, sobre batallas, pero el hecho que aquí había la Vía Maris que conecta Egipto con Mesopotamia a través de la tierra de Israel, convirtiendo a Megiddo en un centro comercial, económico, urbano súper importante. Y ahora, cuando nosotros entendemos este mapa, podemos entender la importancia estratégica de Megiddo, no solamente en la época antigua, sino hasta el día de la fecha. Es un cruce de caminos central en el actual y moderno Estado de Israel. Tan importante era la ciudad de Megiddo en la antigüedad que los propios egipcios, el gran imperio egipcio,
se encargó de documentar las diferentes ocasiones en diferentes circunstancias. Y quiso el destino que la primera batalla de la historia documentada en textos extrabíblicos sea una batalla en contra de Megido para conquistarla. Y vemos aquí, por ejemplo, una réplica de lo que se encontró en Egipto, que es la campaña del faraón Tutmosis III en el año 1458, es decir, siglo XV antes de la era cristiana, en donde, en lujo de detalles, él describe cómo conquistó la ciudad de Megido de los propios cananitas. Es decir que, una curiosidad, tenemos la primera batalla documentada de la historia y hay quienes dicen que aquí también será la última batalla. Entonces, es una coincidencia muy interesante. Después voy a estar contando sobre otras batallas que ocurrieron aquí, pero no deja de ser una curiosidad muy interesante esta descripción en lujo de detalles, ¿no? Por cierto, Tutmosis quería venir por otro camino. Sus asesores, su general, le dijeron que no vaya por ese camino. Tutmosis se obstinó en elegir ese camino que era el menos probable, y gracias a la obstinación del faraón Tutmosis es que consiguió conquistar la ciudad de Canaán por el lugar que los cananitas menos esperaban. Y así tenemos esta inscripción de Tutmosis que conquista Canaán. Otro documento súper interesante que nos muestra la importancia de la ciudad de Megido para los egipcios es las llamadas cartas de El Amarna. Era un intercambio de cartas entre el faraón o sus asesores, sus ministros y diferentes gobernadores de Canaán. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una réplica, ¿no? O un dibujo, un diseño de una de esas cartas en donde se menciona a un tal Yeridia, gobernador de Megido, que le escribe al rey de Egipto reclamando diferentes cuestiones que tienen que ver con la administración de este lugar aquí en Megido. Entonces, vemos que por el solo hecho de tener cartas formales, reales si quieren, entre un gobernador que era vasal del rey de Egipto, del faraón, y el faraón nos da la pauta que Megido era un lugar súper estratégico, súper importante. Vamos a ver ahora algunos hallazgos arqueológicos súper interesantes que se encontraron aquí en Megido, como por ejemplo ese capitel. Es un capitel que tiene una forma muy particular que se utilizaba en diferentes palacios o edificios gubernamentales a lo largo tanto el reino de Judá como el reino de Israel. Es decir que el hecho de que se encontró ese capitel aquí, que justamente hoy lo tenemos en las monedas de 5 shekel aquí en el moderno Estado de Israel, el hecho de que se encontró este capitel nos muestra que Megido era la sede de una ciudad o de un lugar donde estaba el rey probablemente o algún gobernador importante. Es por eso que este capitel nos da muchísima información al respecto. Pero vamos a ver más hallazgos arqueológicos que nos muestran también sobre la ciudad de Megido antes que los israelitas tomen posición de este lugar. Otro de los hallazgos arqueológicos impactantes es un conjunto de objetos hechos de marfil que datan de la época cananea y se encontraron aquí justamente en Megido. Es decir, que en la época cananea, más o menos hablemos del siglo o año 3000, 3500 antes de la era cristiana, hasta el año 1200, 1100 antes de la era cristiana, en la época cananea de Megido, se encontraron entonces objetos de marfil. Podemos ver aquí una reconstrucción de un objeto hecho totalmente en marfil, por supuesto es un diseño, en donde se ven diferentes imágenes, diferentes personas, diferentes seres humanos, y también lo que probablemente sería una ceremonia real. Es decir, todo esto, lo que parece como una especie de espada, pero hecha de marfil, se encontró aquí también. Y vamos a ver también otros objetos arqueológicos que se encontraron aquí en Megido. Síganme por aquí porque vamos a ver también algo súper impactante que viene de la época del faraón
del faraón Shishak. La historia de la campaña del faraón Shishak o Sisak o Sheshonq en egipcio está documentada en la Biblia hebrea. Fue en la época en donde el rey Salomón ya estaba en sus últimos años, estaba en la debacle de su reino, estaba ya casi se dividiendo el reino de Israel y Judá, y vemos aquí una inscripción que aparece el nombre de Shishak. Es decir, que Shishak estuvo aquí también. En Egipto se encontró lo que sería la prueba extrabíblica más antigua que data sobre un evento relatado en la Biblia. Entonces, gracias a la arqueología podemos de alguna forma decir también que el relato bíblico del libro de Reyes sobre la campaña de Shishak, de Sheshonq, entonces tiene su correlación en fuentes extrabíblicas, tanto en Egipto como en esta piedra que vemos aquí. La otra puerta, porque tiene una historia muy interesante y que data de la época israelita. Lo que vemos aquí no es una montaña, no es un monte, es lo que se llama un